Qué bueno es encontrarnos una vez más en Hablemos de Salud, este espacio de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule. En esta entrevista cámara a cámara nos acompaña Soledad Gaete, ella es la directora de la especialidad en cuidados críticos del adulto. Soledad, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Mucho se ha hablado de la ventilación mecánica estas últimas semanas. Algunos medios de prensa hablan de un esquivo aterrizaje de estos ventiladores que el ministerio pretendía comprar. Al margen de la polémica, Soledad, ¿existen los especialistas en Chile capaces de manipular ese equipo tan complejo? A ver, la ventilación mecánica es un tipo de soporte ventilatorio. No todo el personal sanitario está preparado para programar y hacerse cargo de un paciente conectado a ventilación mecánica. Se necesitan profesionales que tengan capacitaciones previas y profundas en todo lo que es fisiopatología, mecánica ventilatoria y funcionamiento de los ventiladores mecánicos. ¿Y están capacitados para ello a lo largo del país o falta todavía? Faltan todavía profesionales sanitarios dedicados específicamente a las unidades de cuidados críticos y específicamente al área de ventilación mecánica. Sí. Lo que hay actualmente es un aprendizaje empírico. ¿Cómo aprenden a manipular este equipamiento? Actualmente es un aprendizaje, como tú dices, empírico. Es decir, yo como enfermera, la enfermera recién egresada, le enseño a usar toda la tecnología que hay dentro de las unidades de paciente crítico y a lo largo de un proceso de aprendizaje que no es corto, no es de un día, 2 días, sino que un aprendizaje bastante largo, la persona adquiere las habilidades para poder manipular un paciente que está conectado a ventilación mecánica. Ya se nos acerca el final de mes y las cifras del ministerio nos indican que más de 300 personas han estado conectadas a respiración mecánica. ¿Es lo mismo ventilar mecánicamente a un paciente adulto que a un paciente pediátrico, por ejemplo? En sí el fundamento es el mismo, pero los parámetros ventilatorios que uno programa tanto en adulto como pediátrico son absolutamente distintos. ¿Y sirve el mismo equipo? Sirve el mismo equipo, pero cuando uno, voy a entrar un poquito en la parte técnica, cuando uno prende el ventilador tiene que pasar ciertos procesos. Y ahí el ventilador a uno le pregunta, ¿paciente adulto o paciente pediátrico? Porque la superficie corporal, tanto del adulto como del niño, son distintos. ¿Por qué, Soledad, esta opción es la última que el personal de salud evalúa y ofrece al paciente? Lo que pasa es que la ventilación mecánica en sí tiene arraiga ciertos problemas a la larga. Por ejemplo, volutrauma, barotrauma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando programo el ventilador lo programo con ciertos volúmenes y ciertas presiones. Eso a la larga puede generar problemas en la mecánica ventilatoria y problemas en la estructura ventilatoria que puede provocar lesiones a la estructura del aparato respiratorio. ¿Pero esto es común? ¿Este tipo de lesiones son comunes o se deben a un desconocimiento en la manipulación del equipo? A ver, no son comunes, es decir, no todos los pacientes que yo conecte a ventilación mecánica van a generar un volutrauma, un barotrauma o una atelectrauma. Son ciertos pacientes que son, uno, o susceptibles a generar esta lesión, o que yo programé en forma errática el ventilador mecánico, le puse mucho volumen o mucha presión. Claro, estas lesiones de las que Soledad nos habla son causadas por un exceso de volumen o un exceso en la presión de los gases que maneja el equipamiento. Exactamente. Tú nos has mencionado un tema importante, no menor y preocupante, digámoslo así, y es la falta de especialistas que manejen adecuadamente, que estén capacitados formalmente en el manejo de la ventilación mecánica. Si alguien no sabe manipular este equipo, ¿qué puede causar en el paciente? Además de los finalmente, bueno, una larga estadía de ventilación mecánica, una larga estadía hospitalaria, que eso implica recurso económico muy caro y recurso de salud también muy caro, y a la larga incluso puede llegar a la muerte del paciente. ¿Se pueden dar negligencias médicas en ese sentido? Exactamente, sí. Hay otro tipo de ventilación menos invasiva, que son las clásicas mascarillas que nosotros vemos. ¿Por qué no se usa eso en los pacientes con COVID? Ya,
Un paciente cuando llega con síndrome de estrés respiratorio por el conocido coronavirus, el COP12, se produce una hipoxemia que uno puede tratar con estas mascarillas, pero a lo largo de la enfermedad, esta insuficiencia respiratoria es tan grave que uno necesita conectarlo a ventilación mecánica. Hay otro paso previo que uno puede echar mano, que es la ventilación mecánica no invasiva, que a través de distintas interfaces, que son mascarillas faciales, uno puede conectar al paciente y darle soporte ventilatorio sin llegar a la intubación. Pero si es un síndrome de estrés muy grave, hay que conectar la ventilación mecánica para dar un soporte más intenso. Has mencionado la intubación. Explícanos un poco en palabras sencillas para aquellas personas que no son del área de la salud, ¿cómo es el proceso de conectar a este paciente a la máquina? Ya, primero el paciente debe estar, en primera instancia debe estar sedado, es decir, pierde la conexión con el medio ambiente, pierde la conexión, digamos, con las personas que lo rodean. Luego de eso, el médico introduce un tubo hacia la tráquea, es decir, antes de llegar a los pulmones, el tubo ingresa y por ahí nosotros lo conectamos a la ventilación mecánica para aportar flujos de aire y flujo de oxígeno. ¿Ingresa por la boca este tubo? Ingresa por la boca o ingresa por la nariz. Existe otro método para dar ventilación mecánica invasiva que se llama traqueostomía, que el médico hace una incisión en la tráquea para poder ingresar el tubo endotraqueal. Bueno, en todo caso, esto es un proceso bastante complejo y, como tú lo has dicho, invasivo, ¿no? Exacto. ¿Es normal o es común, tú que tienes tanta experiencia en unidades críticas, que una persona salga bien de la ventilación mecánica? ¿Cuánto tiempo dura intubado? Cuéntanos un poco. Depende de la patología, porque ese paciente llegó a la ventilación mecánica. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, los pacientes operados de cirugía cardíaca pueden estar 4 horas en ventilación mecánica y salen sin ningún problema. Ahora, hay patologías mucho más complejas, como la que estamos cursando con esta pandemia, que pueden estar hasta 14 días en ventilación mecánica o más. Bueno, esto implica que el paciente ha estado en reposo absoluto, que también tiene un compromiso motor, ¿cierto? A nivel muscular y un montón de secreciones, me imagino que también se generan. Lo complejo luego llega cuando hay que desintubar al paciente. ¿Cómo es ese proceso, Soledad? Ya, cuando el paciente pasó la etapa aguda y es capaz de ventilar por sí solo, uno debe despertarlo. Es decir, el paciente tiene que estar alerta al medio, tiene que estar consciente, obedecer órdenes. Todavía con el tubo endotraqueal, obedeciendo órdenes, y luego ahí se realiza lo que nosotros llamamos weaning, que es la extubación del paciente. Pero el paciente tiene que estar vigil, despierto, conectado con el medio ambiente. Y ahí es la importancia también de darle soporte al paciente, porque es un proceso bastante complejo, que el paciente tiene miedo de estar con ese tubo endotraqueal en la boca, hay que darle mucho apoyo a él, sobre todo cuidados de enfermería hay que brindarle bastantes. Claro, porque está despierto con un tubo adentro, bastante complicada esa situación. Soledad, tú como directora de la especialidad en cuidados críticos del adulto, sabemos que las inscripciones a esta especialidad están abiertas. ¿Quiénes pueden optar a ello en medio de esta pandemia que se necesita tanto enfermero especialista? Primero, comentar que el mundo ha entrado en un punto crítico en relación al recurso humano en salud. La escasez de recursos humanos, y específicamente el recurso de enfermería, imposibilitan o ponen obstáculos para alcanzar las metas del Millennium, que es la salud y el bienestar de la población. Es reconocido también que enfermería es esencial dentro de las instituciones de salud para alcanzar estas metas de desarrollo, que es entregar cuidados eficientes y eficaces. Ahora, es reconocido que por todos los profesionales de las unidades de paciente crítico, que enfermería y todo el personal sanitario debe prepararse antes de ingresar a las unidades de cuidado intensivo, conocer los procesos fisiopatológicos, la respuesta del ser humano a la enfermedad, y también la enfermera debe conocer todo lo que son las técnicas específicas que se desarrollan dentro de las unidades de paciente crítico,
Por lo tanto, es importantísimo que la enfermera tenga una capacitación tanto de la parte técnica como de la parte procedimental antes de entrar a las unidades de paciente crítico. Y considerar también una preparación tanto psicológica, porque no es fácil estar dentro de las unidades de paciente crítico. Se viven situaciones de crisis importantes y de tomas de decisiones que uno debe tener la valentía de tomarlas junto con su equipo de salud. Por lo tanto, hay que tener una preparación importante antes de ingresar a las unidades de paciente crítico. Nosotros como especialidad en cuidados críticos, lo que queremos es profundizar en el área de cuidados críticos y queremos que el profesional especialista lidere los equipos de trabajo y tenga un alto conocimiento cognitivo, procedimental y actitudinal, para así poder brindar cuidados que son tan importantes en este periodo de pandemia. Claro, y seguramente esta no será la última crisis sanitaria que vayamos a vivir, al menos por este siglo. Soledad, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes no se pierdan el siguiente capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, @faxa_UCM, y nos vemos en la próxima para que hablemos de salud. Gracias.